Fondos de inversión, una guía completa para invertir. Hoy vamos a ver una de las estrategias de inversión más comunes, los fondos de inversión. Y son muy comunes porque tiene dos grandes ventajas. Uno, es muy accesible. Puedes invertir 1,000 pesos, 500, algunos incluso no te piden mínimo. Y segundo, está diseñada esta estrategia para quien no tiene mucho tiempo o aún no se siente completamente seguro por el conocimiento, porque es una estrategia para delegar que alguien más administre nuestras inversiones por nosotros. Entonces vamos a empezar con esta estrategia, los famosos fondos de inversión. Vamos a analizar a detalle cuáles son los factores en los que te tienes que fijar antes de escoger un fondo. Y para que sea muy práctico, vamos a revisar dos fondos de inversión con mucho detalle. Y por eso, la estrategia financiera del día de hoy se llama Guía Fondos de Inversión paso a paso. Los fondos de inversión son una gran estrategia, pero cada fondo es único. Es como si compraras una pizza. Manolo, ¿dijiste una pizza? Así es, don Ortelio, porque puedes comprarla de diferentes tamaños, de diferentes precios, de diferentes sabores, que en este caso serían diferentes estrategias. Incluso puede ser combinada de diferentes sabores, pues también los fondos puedes combinar diferentes estrategias. Lo que te quiero explicar con esto es que en el mercado existen muchos fondos de inversión. Hay cientos de opciones para escoger y no es que uno sea mejor que otro. Manolo, no seas así, ya dinos cuál es el mejor fondo de inversión. Depende, don Ortelio. Hay dos factores importantes a analizar cuando estemos analizando cualquier inversión, incluyendo los fondos. Uno es la situación de la economía. Sí se podría recomendar sugerir un fondo de inversión dependiendo las características de la economía. Pero hay algo muy importante, tus circunstancias personales también influyen en la decisión de qué fondo escoger. Ojo, si alguna vez un asesor te recomienda algún fondo simplemente porque está teniendo un buen desempeño, pero antes no se tomó el tiempo de investigar tus características de inversión, a qué plazo querías invertir, cada cuándo querías hacer los retiros, cuál es tu perfil de riesgos, está haciendo muy mal su trabajo. ¿Qué es un fondo de inversión? Los fondos de inversión, que en algunos países también se le conoce como los fondos mutuos, bueno, si revisamos la definición técnica, vas a ver que no es una inversión como tal, más bien es un vehículo de inversión. Ah, caray, ¿no es una inversión, Manolo? No, que sí. Hay una diferencia importante, porque una inversión pues es directamente el instrumento. Por ejemplo, alguien te vende un CETE, alguien te vende las acciones de Coca-Cola. Y los fondos más bien son una estrategia, que adentro de esa estrategia puede haber CETES, puede haber acciones. En términos simples, un fondo es una empresa que se va a encargar de captar los recursos, de administrarlos y de invertirlos. ¿Los recursos de quién? Bueno, pues del pequeño, mediano y grande inversionista. Hay una figura bien importante en los fondos de inversión y es el portfolio manager, el administrador del portafolio, que no es otra cosa que la persona que va a estar responsable de invertir justamente los instrumentos que contenga el fondo. Manolo, pero ya me confundí. ¿Cuánto cuesta un fondo entonces? El fondo va a valer millones. El fondo, como te decía, es un vehículo. Dentro de ese fondo va a haber muchas inversiones. Va a haber CETES, va a haber bonos, va a haber acciones, dependiendo de las reglas del fondo, que ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, este fondo que vale muchos millones y que tiene el dinero del pequeño, mediano y grande inversionista que decidió invertir en este fondo, pues esas inversiones que están ahí adentro van a ir cambiando de valor, generando esa minusvalía o plusvalía según sea el caso. Hay unos fondos que son muy seguros, que adentro a lo mejor tienen solamente CETES o inversiones muy conservadoras, que casi siempre van a tener plusvalía. Mientras que si escoges un fondo, por ejemplo, que tiene acciones de la bolsa, pues va a ser más volátil. Cuando alguien decide invertir en el fondo, se convierte en accionista pero del fondo de inversión. Nada tiene que ver necesariamente con acciones de la bolsa. Puede ser un fondo que invierte en instrumentos gubernamentales y te vuelves accionista de ese fondo gubernamental. Y sí, aunque valga millones el fondo,
tú vas a comprar acciones de ese fondo que pueden valer $1, $2, $5, cantidades muy accesibles. Es por eso que algunos no te ponen mínimo y tú puedes llegar con 100 pesos y bueno, te van a corresponder, si está a $1 la acción, te van a corresponder 100 acciones de $1. En resumen, una de las características fundamentales de los fondos es que no vamos a conocer la tasa futura. A diferencia de los CETES, que tú puedes pactar desde el principio una tasa, en este caso, como son muchos instrumentos, todos los días va cambiando de precio y podemos conocer la información histórica, el pasado, pero no está garantizado el rendimiento futuro. ¿Quién lo regula? Y quédate tranquilo, porque cuando digo administrar los recursos, pues surgen dudas, oye, ¿y quién va a manejar entonces mi dinero? No es como que unos amigos se juntaron y dijeron, vamos a lanzar un fondo de inversión y vamos a manejar el dinero de la gente. Es un tema muy sofisticado. Es un tema de entrada que requiere la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder administrar esos recursos. Entonces está sujeto a la ley y a dos leyes, la ley del mercado de valores y la ley de fondos de inversión. Entonces te vas a dar cuenta que quienes están administrando los fondos de inversión son los grandes grupos financieros. Van a ser los bancos, van a ser las casas de bolsa, van a ser las afores. Ellos son los que gestionan los fondos. Ya me había emocionado, Manolo. Pensé que yo iba a poder lanzar mi fondo de inversión. ¿Qué tipo de fondos de inversión existen? Como lo mencionaba al principio, hay fondos de inversión de todos los estilos. Hay unos muy grandes, unos pequeños, unos que invierten en estrategias muy conservadoras, que invierten en inversiones gubernamentales o bancarias, de las que denominamos de renta fija. Y hay otros que son un poco más sofisticados y más agresivos, es decir, que invierten en renta variable, en las diferentes bolsas del mundo, y otros pueden ser combinados, una proporción más conservadora y otra proporción más sofisticada en acciones. Por ejemplo, puede ser un 50-50, 60-40, 70-30% de la proporción de lo que invierten. Dado que tienes un portfolio manager, alguien que está dedicado de tiempo completo a administrar tus inversiones, ese portfolio manager lo que va a hacer es tratar de analizar los mercados, analizar las diferentes inversiones. ¿Para qué? Para que te dé rendimientos superiores. Aquí un punto importante, a lo mejor tú ya estás comprando CETES o ya estás invirtiendo en un banco a un mes, a 3 meses o hasta un año, pero en los fondos, como es una estrategia un poco más sofisticada, el portfolio manager puede decidir tener dentro del fondo inversiones a 5 años, a 10 años, a 30 años, que difícilmente una persona va a adquirir un bono a 30 años. Ojo, tú no estás obligado a quedarte estos 30 años, 10 años, porque tú tienes una acción del fondo y la puedes vender a lo mejor en un mes. Esto hace que te puedas diversificar con papeles que a lo mejor por ti solo sería muy difícil que obtuvieras. Otra nota importante de los fondos, ya sea de deuda o de renta variable o combinación de ellos, los fondos mixtos, es que los fondos tienen reglas bien definidas y se dejan por escrito en un documento que se llama el prospecto de información al público inversionista. No es como que un día el manager se despierte y diga, ay, voy a ver qué inversiones compro. En ese documento va a estar claro en qué puede invertir y en qué no. Ese prospecto o te lo va a dar el asesor o todos los prospectos están públicos. Tú, una vez que ya identificas el nombre del fondo de inversión, todos los fondos van a estar públicos en internet y los vas a poder descargar. Documentos importantes a revisar. Esta es una parte muy valiosa del video, porque ya explicamos qué es un fondo de inversión, pero ahora va la pregunta más importante. Ok, Manolo, ¿cómo puedo escoger un fondo? ¿Cómo sé en qué voy a invertir? ¿Qué estrategia escojo? Y para hacerlo práctico, te voy a ir enseñando paso a paso la documentación y lo que tienes tú que revisar para escoger. Y para eso he seleccionado dos fondos, el famoso Bond Día de Nacional Financiera, que muchos ya conocen, y otro que se llama Actimed, de una plataforma que se llama DIN. Escogí estos dos fondos porque los dos tienen liquidez diaria, los dos son de corto plazo y muy sencillos de entender, y hasta pueden funcionar para un fondo de emergencia, por ejemplo, o metas de corto plazo. Bueno, pues vamos a verlos, pero antes hazme un enorme favor, ayúdame a darle like a este video para que lleguemos a muchas personas y mejoren sus finanzas. El documento que ya te decía que es fundamental se llama Prospecto de Información al Público Inversionista y está transparente y es público para el acceso de todos. Este documento sí es un documento a lo mejor de 10, 15 páginas, es extremadamente detallado y tiene cosas muy valiosas como el objetivo de inversión. Este objetivo no es otra cosa de
en qué va a invertir y una referencia. Por ejemplo, vamos a revisar el caso de Bondía. Bondía, como puedes ver aquí en su objetivo de inversión, va a invertir en inversiones gubernamentales, pero también puede complementar con bancarias, algunas paraestatales o de banca de desarrollo, y ahí también te ponen su punto de referencia. Ahora fíjate en la otra estrategia, la que te digo se llama Actimed. Fíjate cómo aquí nos cataloga que el 100% de las inversiones tienen que ser conservadoras, es decir, instrumentos de deuda. Ahora vamos a revisar otra cosa que viene en el prospecto, el horizonte de inversión. En la mayoría de los fondos no vas a estar obligado a un plazo determinado, más bien te van a sugerir un horizonte, es decir, una fecha que puede estar expresada en días, en meses o en años, que es la sugerida. La sugerida para que sea acorde a las estrategias de inversión del fondo, que probablemente si tú respetas esa fecha, ese horizonte, vas a tener resultados acordes a la estrategia, a diferencia de que si lo sacas antes. Por ejemplo, Bondía dice, es un horizonte recomendado de 1 a 3 años para que veamos materializarse buenos resultados. Ahora, fíjate cómo Actimed sugiere algo muy parecido. Su horizonte recomendado va a ir igual de más de un año, pero menos de 3 años. También vamos a poder encontrar las políticas de inversión. Por ejemplo, Bondía tiene una estrategia activa, es decir, los que administran las inversiones, dentro de las inversiones de deuda que te contaba, están buscando cuáles están pagando buenos rendimientos. ¿Para qué? Pues para que el fondo por lo mismo pague un rendimiento mayor a los inversionistas. Mismo caso para la estrategia de Actimed, va a buscar una estrategia activa. El siguiente punto está bien interesante, el régimen de inversión. Aquí te van a poner una tabla donde te van a poner los mínimos y máximos que debe de contener de proporción de acuerdo a una estrategia. Por ejemplo, puede decir un fondo mínimo debe de invertir el 50% en inversiones a un mes, por ejemplo en CETES, o máximo debe de invertir el 25% en acciones de la bolsa mexicana, o mínimo un 20% en acciones extranjeras. Por ejemplo, aquí te voy a dejar el de Bondía y puedes darte cuenta que mínimo deben de invertir el 80% en inversiones gubernamentales y máximo un 20% de otro estilo como bancarias o paraestatales. Y ahora aquí te dejo la tabla de Actimed. Fíjate cómo tiene diferentes estrategias y te pone los mínimos y máximos en valores de deuda, en ETFs, deuda estatal, respaldados por activos, estructurados, préstamos en valores, moneda nacional, extranjera, UDIs, etc. Otro punto importante, la calificación. Para el caso de los fondos de deuda, es decir, aquellos que invierten en estrategias gubernamentales, bancarias o corporativas, adicional va a traer una calificación que no es otra cosa que ayudarnos con unas letras y un número en cuanto al nivel del riesgo del fondo. Ojo, solamente los fondos de deuda. Si el fondo es de acciones, de renta variable, no va a traer calificación. Aquí vas a ver una tabla con las calificaciones en letra y en número. Parece difícil, pero no te preocupes, es algo muy sencillo. Las letras miden el riesgo de crédito, es decir, la probabilidad que se tiene de que el emisor pague. Y los números miden el riesgo del mercado. Esto está relacionado con la volatilidad. Por ejemplo, si tú buscas un fondo muy seguro, pues un AA o AAA tiene una calificación alta o sobresaliente. Y en cuanto a la volatilidad, un fondo que esté entre 1, 2, 3 o 4 va a tener una volatilidad de moderada o extremadamente baja. Por ejemplo, Bondía, aquí te dejo que tiene una calificación AAA4, es decir, tiene inversiones muy seguras, tiene una calificación sobresaliente y una volatilidad moderada. Y ahora, si lo comparamos con Actimed, va a tener una calificación de AA4, es decir, va a tener instrumentos de muy buena calidad, pero también va a tener una volatilidad moderada. Ojo, que tenga una volatilidad moderada ambos fondos no es algo malo, más bien es algo de transparencia. Es decir, un fondo que no tuviera volatilidad, pues todos los días va a pagar una tasa muy constante. Ahora, como estos tienen una estrategia diversificada, con muchos instrumentos y hay un portfolio manager constantemente agregando, vendiendo diferentes instrumentos, pues bueno, va a tener una volatilidad media. Algunos días va a pagar un poco más, algunos días menos, pero el chiste es enfocarnos en el promedio que paguen. Ahora, revisar solamente el prospecto sería una estrategia incompleta.
porque el prospecto lo que nos va a decir son las reglas de la estrategia, pero no nos dice cuánto está pagando, ni nos enseña puntualmente cuáles son las estrategias en las que está invirtiendo hoy en día. Digamos, el prospecto es más estático y nos da las reglas. Para eso tenemos que ahora consultar el documento clave. A diferencia del prospecto, el documento clave es un resumen. Va a tener la información contenida en el prospecto, como el objetivo de inversión, la política, pero este adicional se va a actualizar de forma mensual, porque adicional nos van a poner los rendimientos y la cartera actual. Por ejemplo, aquí te voy a dejar la tabla de rendimientos que está incluida en el documento clave último al momento de hacer este video de Bondía. Fíjate cómo aquí nos van a transparentar los rendimientos del último mes, 3 meses, 12 meses y de los últimos años. Y ahora aquí te voy a dejar los de Actimed. Como puedes ver, está muy transparente. Todos los documentos claves nos van a hacer esta división por diferentes periodos de tiempo. Último mes, últimos años, pues tú revisa muy bien los históricos. Ahora, otro aspecto interesante, la composición de la cartera. Si tú ya estás más involucrado en el mundo financiero y ya conoces un poquito más de instrumentos, pues puede que no te quedes solamente con inversiones gubernamentales o inversiones de deuda y te preguntes en qué inversiones puntualmente esté invirtiendo. Bueno, aquí te desglosan la cartera actual. Por ejemplo, esta tabla es la principal cartera al 31 de marzo de Bondía. Fíjate cómo dentro de Bondía hay UDIbonos, hay bondes, es decir, bonos de desarrollo, hay CETES, hay BPAs, bonos de protección al ahorro, y aquí te los listan todos. Ahora, fíjate por ejemplo la cartera de Actimed. Vamos a tener algunos bonos del gobierno, algunos bonos de protección al ahorro, BPAs, certificados bursátiles de banca de desarrollo, certificados de depósito de diferentes instituciones financieras, y aquí te ponen la cantidad y el porcentaje de cada uno. Así de fácil, pues tienes tarea, bajar el prospecto de información y el documento clave de diferentes fondos para ver las estrategias y ver cuáles se adaptan a tu perfil de inversionista. Aquí abajo en los comentarios te voy a dejar los accesos tanto para Bondía como para DIN, que es la de Actimed, y así ya tengas acceso a 2 estrategias muy conservadoras de corto plazo y con liquidez diaria. Suscríbete, dale like y activa la campanita para que cada vez seamos una comunidad más grande y más financiera. Gracias por formar parte de este proyecto. Sin ti no lo hubiéramos logrado. Aquí te dejamos otros videos de interés. Dales una revisada.